Hoy queremos ver, hermano, si Dios lo quiere, en el libro de Job, queremos ver cómo Job, en toda su trayectoria o la trayectoria que él tuvo en su padecimiento que Dios le dejó tener, cómo él dijo o cómo en el libro de Job se dicen algunas cosas que hacen alusión a alguien mayor, a alguien más grande que es Jesucristo. Aunque Job es el primer libro que, que seguramente se escribió en el sentido de, y no sé si se escribió, pero sí que sí fue el primer relato conocido, porque Job es lo más antiguo que la palabra de Dios puede registrar, independientemente de lo que dice de Génesis de la creación, ¿verdad? Entonces nos deja ver que Job es como que un libro que se escribió o que Job vivió de los primeros hombres después del diluvio, ¿sí? Entonces, no sabemos realmente en qué fecha fue escrito Job, pero lo que sí sabemos en el sentido de que en qué fecha, no en qué fecha fue escrito, sino en qué fecha se, digamos, se puede colocar a Job, ¿sí? Ese es lo que me refiero. ¿En qué fecha lo puedes colocar? Sí, entonces es un poco difícil, ¿verdad? Ahora, Job, si te das cuenta, comienza con una escena que no es en la tierra, sino que Job comienza relatando un asunto que sucedió en el cielo, ¿sí? Un asunto que sucedió en el cielo con Dios en relación a una conversación que hubo de Satanás con Dios, con el Señor, y de ahí se desprende lo que Job vivió. Sin embargo, cuando Job termina, ya no se vuelve a mencionar esa escena del cielo, sino que ya simplemente se olvida, como que nos da a entender que realmente en este sentido la situación con Satanás no era importante, no era relevante, sino lo relevante es la comunicación de Dios con Job y el mensaje que Dios le da a Job, ¿verdad? Que al final de todas las cosas vemos que tiene tres amigos, eh, los describe la palabra, recuerda que uno de ellos es Eliub, o sí, Eliub, no, como eh, Elifaz, ¿sí? Y Bilnab. Entonces, es Sofar, bueno, son sus amigos de su esposa le inquiere o le dice, ¿verdad? Que por qué no reniega de Dios, y es donde el Job le dice, bueno, ¿acaso solo aceptaremos lo bueno del Señor? Eh, ¿Acaso no estaremos con Él en lo malo? Entonces Él no renegó del Señor. Pero lo que hoy queremos ver es ciertos versículos donde en Job empieza él a hablar de una persona que le puede dar a él una ayuda. Porque mira, Job tuvo una vida muy difícil en el sentido de la prueba que tuvo, ¿verdad? Pero lo que más se deja ver en los discursos de Job o en las respuestas de Job es que él está solo, que no le ayuda ni su esposa ni sus amigos con sus respuestas y que realmente está solo y no encuentra quien realmente pueda ayudarlo delante de Dios inclusive. No encuentra quien
le pueda dar esa ayuda. Y es como que Job empieza a decir, si hubiera alguien que me ayudara en el cielo, si hubiera alguien que tuviera misericordia. Y entonces empieza a hacer alusión nada más ni nada menos que a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que está ahí para ayudarnos en todo momento. Amén. Entonces, ¿qué vemos aquí en Job? Queremos ver la relación de Job con el Evangelio. ¿Cómo encontrar a Jesús en Job? Aunque traigo las citas ya puestas, esto significa entonces que en realidad no vamos a leer todo Job, ¿verdad? Pero espero que tú ya lo hayas leído. No sé si lo has leído. ¿Has leído el libro de Job? A lo mejor la mayoría no lo ha leído nunca, pero es importantísimo leer Job, hermanos. Job es un libro muy importante eh, en el sentido de que Job tiene una madurez en Dios. Él simplemente con la respuesta que le da a su esposa de la situación que él tiene, solo con eso, eh, solo con eso tiene, ¿verdad? Entonces, eh, solo con eso se puede ver el asunto. Entonces decíamos que tenía tres amigos, que es Elifaz, Bildad, Sofar, Eliú. Y al final es Dios el que le habla. Quisiera que fuéramos a Job. eh, ¿Sí? ¿Ya estás ahí? Vamos a ir ahí a Job 1, solo para orar, hermanos, para estar ahí y orar. Amén. Dice, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísima servidumbre. Aquel hombre era el más grande de todos los hijos del oriente. Entonces vamos a orar. Padre, sí, Señor, gracias por permitirnos en esta tarde, Señor, estar reunidos, Señor, para alabarte y bendecirte. Señor, gracias por tu amor. Que podamos hoy escuchar tu palabra, Señor, y tu palabra nos conforte, nos alimente y nos nutra, Señor, y nos llene de ti, Señor. Ayúdanos a recibir de ti, Padre, de tu gracia, de tu amor. Danos la sanidad para dar este mensaje, Señor, en tu gracia y en tu amor. Y más si te agrada extenderla, Señor. Bendice, Dios, a cada uno en tu misericordia y en tu gracia, Dios. Danos el entendimiento, la paz de tu Espíritu Santo. Danos la guianza, Señor, para recibir de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Y gracias, Padre, por la vida de mis hermanos. Amén. Y amén, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Dice aquí que sus hijos acostumbraban ir y hacer un banquete en la casa, cada uno por turno. Hacían banquetes uno por uno de los 7. Invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba. Y levantándose temprano ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado o maldecido a Dios en sus corazones. Job siempre hacía así. Recordamos que ahí no había ley, ahí no había ninguna cosa de la ley. Entonces, ¿cómo es que Job hacía holocausto? Y también,
cómo es que Job santificaba a sus hijos y cómo es que Job ofrecía holocausto por ellos, por si hubieran pecado. Esto es algo también muy importante que Job hacía, que nosotros tuviéramos que entenderlo, ¿ah? Eh, para saber qué es lo que Dios, qué es lo que Dios hacía o qué es lo que Dios permitía. Y eso también nos tiene que a nosotros dar a entender, hermano, que una de las cosas más importantes que, que nosotros podemos hacer como padres o como padres, ¿verdad? Es que cada uno de nosotros nos santifiquemos en el Señor y santifiquemos a nuestra familia en oraciones, en ruegos, en súplicas, y también podamos cada uno de nosotros darle gracias a Dios. Es decir, no que, no que los padres tengan que acarrearlo los hijos, sino que los padres lleven la delantera a los hijos en el camino del Señor. Eso debería de ser para que ellos también tengan un ejemplo en Dios. Pero ese es un gran mensaje, hermano, pero ahorita todavía no podemos, por lo que vamos a ver, no lo podemos adentrar mucho en ello. Pero dice que un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos y el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor, de recorrer la tierra y andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás respondió al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Gracias, hermano. ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás, todo lo que él tiene está en tu poder, pero no extenderás tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Y aconteció que un día en que los hijos y las hijas de Job estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano mayor, vino un mensajero a Job y le dijo, los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos, y los hebeos atacaron y los hebeos atacaron y los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contárselo a usted. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contárselo a usted. Mientras él estaba hablando, vino otro y dijo, los caldeos tomaron 3 cuadrillas, se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contárselo a usted. Ya llevan 4, dice, mientras estaba hablando, vino otro y dijo, sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa del hermano mayor. Y entonces vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de cada casa, de la casa, y esta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contárselo a usted. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se
rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dijo y el Señor quitó. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la que más nos recordamos, ¿verdad? Y en esto Job no pecó ni culpó a Dios. Luego dice acá que él perdió su salud más adelante, y es cuando empiezan ciertos reproches, o bueno, empiezan situaciones, ¿verdad?, que se manifiestan aquí con sus amigos, que ellos dan una exposición y él responde, dan una exposición y él responde así, uno cada uno, y Job responde a cada uno. Entonces, ¿cuál es la situación aquí? Que en verdad Job no se examina y dice que por causa de él no ha venido esa situación. Aunque sus amigos dicen: has pecado contra Dios, algo hiciste, examínate porque algo hiciste ante Dios, ¿verdad? Entonces, él se examina y él se encuentra, digamos, como que no encuentra una respuesta clara, pero lo que sí vamos viendo en cada respuesta y en cada situación es que Job se siente, digamos, solo y sin nadie que le ayude. Entonces nosotros conocemos la palabra de Dios y el Evangelio, y ahí nos damos cuenta que nosotros estaríamos igual que Job si no supiéramos, no entendiéramos quién es el que realmente nos ayuda y el que intercede por nosotros delante del Padre. Es Jesucristo. Entonces, para eso vamos a ir primeramente a Job capítulo 9. Ahí vamos a empezar a ver esa relación del Evangelio con Job. Vamos a ir a Job capítulo 9, versículo 28. Dice, bueno, vamos a leer desde el 25. Dice: mis días son más ligeros que un corredor. Huyen, no ven el bien. Se deslizan como barcos de juncos, o sea, sobre troncos, como águila que se arroja sobre su presa. O sea, sus días van muy rápido, ¿verdad? Aunque yo diga: olvidaré mi queja, cambiaré mi triste semblante y me alegraré. Temeroso estoy de todos mis dolores. Sé que tú no me absolverás si soy impío. ¿Para qué pues esforzarme en vano? Si me lavara con nieve y limpiara mis manos con lejía, aún así me hundirías en la fosa, y mis propios vestidos me aborrecerían, porque Él no es hombre como yo, para que le responda. ¿De quién está hablando ahí Job? De Dios, ¿verdad? Del Señor. Porque recuerda que esta respuesta se la está dando a Bildad, a su amigo Bildad. Entonces le dice: porque Él no es hombre como yo, para que le responda, para que juntos vengamos a juicio. No hay árbitro entre nosotros, dice. Dice: no hay árbitro entre Dios y nosotros, que ponga su mano sobre ambos, que Él quite de mí su vara y yo me
yo me espante. Y no me espante, perdón, su terror, o sea, de Dios. Entonces yo hablaré y no le temeré, porque en mi opinión yo no soy así. Si te das cuenta, lo que está diciendo Job es, si hubiera un intermediario entre yo y Dios, si hubiera un intermediario entre yo y Dios, si hubiera alguien que pusiera su mano sobre Dios, sobre el hombro de Dios y sobre mi hombro, no tendría tanto temor. Si hubiera alguien que intercediera por mí, si hubiera un intermediario entre Dios y yo que soy hombre, podría hablar con él y no temería. Aleluya, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a encontrarnos a Cristo. Porque el secreto o la importancia de Job es que siempre vemos su sufrimiento, pero aquí vemos como que Dios lleva a Job a una situación tan fuerte, tan fuerte, de anhelar un intermediario entre Dios y los hombres, de anhelar a alguien que intercediera por su vida, alguien que se apiadara y tuviera conocimiento de su padecimiento y de su dolor, que realmente lo entendiera e intercediera por él verdaderamente como una causa real en la cual no hay esa gran distancia entre Dios y el hombre, entre el creador y la criatura, sino que empiece a haber una empatía y un conocimiento verdadero de la verdadera condición del hombre. Entonces aquí empezamos a ver que Dios empieza a mostrar a través de Job eso que nos llevaría a cualquiera de nosotros viviendo una vida como la de Job, a cualquiera de nosotros una súplica, un anhelo, una necesidad imperiosa de un ayudador, de un intercesor, de un intermediario entre Dios y los hombres, de alguien que entendiera realmente quiénes somos y qué tenemos en nuestro corazón, y que supiera realmente nuestro padecimiento y nuestro dolor y nuestra enfermedad. Y él entonces sí sería un intermediario real y eficaz. ¿Sí te das cuenta? Entonces, en ese sentido, nos vamos a ir dando cuenta en estos versículos cómo Dios empieza a abrir el panorama a Job del Evangelio y del único y real, nuestro Señor Jesucristo, el que en realidad hace esto. Por eso, aquí en Job del 9:32 al 33, nos lo explica. Y entonces, para tener una referencia, vamos a ir a 1 Timoteo 2:5. En 1 Timoteo 2:5. ¿Ya estás allá? Vamos a leer del 2:1. ¿Ya estás allá? 1 Timoteo 2:1. Exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad e dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Esto es lo que la vida de Job, ¿verdad? ¿Sí o no? Así vivía Job. Vivía una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. ¿Vivía así Job, sí o no?
Y dice el 3: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. ¿Qué cosa? Hombre, quien se dio a sí mismo el rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Entonces, la primera cosa es que empezamos a ver en el Evangelio que Job se empieza a topar con Dios, con ese único, el único que puede confiar él para que suceda lo que él estaba anhelando, ¿verdad? Porque el hombre, porque él no es hombre como yo para que le responda, para que juntos vengamos a juicio. Pero Cristo Jesús sí fue, digamos, enjuiciado y fue encontrado inocente. Y no hay árbitro entre nosotros que ponga su mano sobre ambos. Y sí hay ese árbitro, se llama Jesucristo, ¿verdad? Que pone su mano entre ambos, que Él quite de mí su vara, sí, claro que sí, por Jesucristo, y no me espante su terror. Así es, por causa de Cristo, no nos espanta el terror de Dios porque está Cristo con nosotros. Entonces yo hablaré y no temeré. Eso nos da oportunidad de hablar. Y es lo que dice Job. Sigamos adelante. ¿Estás de acuerdo? Entonces empezamos a ver. Vamos a ir a Job 14. En Job 14, hermanos, ahí. Entonces, ¿quién es nuestra ayuda? Cristo Jesús, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Porque Cristo quiere y Dios quiere que vivamos una vida, ¿qué cosa? Tranquila, con dignidad, sosegada y, ¿verdad? Con la gracia de Dios, ¿verdad? Que cada uno trabaje con sus manos, ¿verdad? Que no se meta en problemas ajenos, ¿ok? Pero si padecemos o llegamos a padecer, que sea por causa de Cristo, así como Job, y no por causa de otra cosa. Entonces, la pregunta es, ¿por qué padeció, por qué Dios metió a Job en el sufrimiento, según la Biblia? ¿Por causa de Satanás o por causa de Cristo? ¿Por qué causa metió Dios a Job en el sufrimiento? ¿Por causa de Satanás, por lo que le fue a decir? ¿O por causa de Cristo? ¿Qué opinas después de ver este versículo? En realidad no fue por causa de Satanás, sino que fue por causa de Cristo que sufrió Job. Todos los sufrimientos de Job fueron por Cristo, para que él anhelara a Cristo. Ese era el objetivo de Dios, que Job anhelara a Cristo. Entonces ahí también ya nos revela el Dios una cosa, nos revela una cosa, que cuando en nosotros hay sufrimiento, y no es porque hicimos algo malo o porque es un castigo de Dios o porque es no sé, tantas cosas y no hay una explicación. Solo que Dios nos metió en ese asunto, en ese problema, en esa situación. Muy seguramente entonces, probablemente, el mayor porcentaje esté en que reconozcas a Cristo en tu vida o que anheles al Señor. Porque mira, nunca se va a anhelar la salud si no se está enfermo, ¿va? Cuando uno está tirado ahí en la cama o bien enfermo, eso, ahí es cuando uno anhela estar bien, estar saludable, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene mucha sed, uno anhela el agua fría, pero si no tuviéramos mucha sed, no se nos antojaría el agua fría, ¿verdad?
Pero qué sabroso cuando tienes muchas, muchas ganas de un agua fría y te dan un agua fría, ¿verdad? Qué rico se siente, ¿ah? Entonces, muchas cosas no las conoceríamos si no tuviéramos la carencia, la necesidad. Eh, Alguien que tiene todo jamás tendría el deseo de tener aunque sea poquito, pero el que no tiene nada puede llegar a tener un deseo de, aunque sea poquito, tener algo, ¿verdad? Es como el Lázaro que está allá abajo, ¿verdad? En el Seol, tenía tanta sed que anhelaba, ¿qué anhelaba? Una gota, o sea, ¿puedes imaginarte eso? Una gota de agua en algo tan seco que esa gota se valoraba. Ya no decía un cántaro de agua, un tinaco de agua, una jícara de agua, no. Llegar al extremo de tener tanta sed, de anhelar qué cosa, una gota de agua. Bueno, Job tuvo tanta necesidad que anheló una gota de Jesús, una gota del Señor, una pizca del Señor que el Señor es vasto, ¿verdad? No es una pizca, es todo un mar. Pero ahí nos explica que por qué sufrió Job, por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios lo metió en esa situación para que anhelara a Cristo. Satanás se hace como pavo real, como guajolote cuando se infla, ¿verdad? Se cree que él es el causante del sufrimiento de Job, pero lo único que él hizo es detonar algo que en realidad Dios tenía más presente y en su mente de Dios era más profundo, era hacer ver a Cristo en Job. Aleluya, eso era más profundo. Satanás ni se lo imaginaba. Él pensaba que Dios lo metió ahí porque le fue a acusar. No, nada que ver. La acusación de Satanás no motivó eso, sino que, o sea, para decírtelo así, Satanás es irrelevante. Lo único importante en la palabra de Dios es Cristo Jesús. Y Él es el que tiene la gloria, hermano. Y ahí es donde nos damos cuenta. Entonces vamos a Job 14. Entonces, ¿alguien debe ayudarnos? Sí. ¿Y quién es? Jesucristo. Otra pregunta es, ¿hay vida después de la muerte? Y Job aquí dice en Job 14:14, ¿qué dice Job? Aquí sí está hablando él, dice, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Se pregunta. Todos los días de mi batallar esperaré hasta que llegue mi relevo. Vamos a leer desde el 13. Oh, si me escondieras en el Seol. ¿Cómo Job sabía del Seol? A ver. Si me ocultaras hasta que tu ira se pasara. O sea, él está sintiendo una ira de Dios tremenda. O sea, está sintiendo que ahora sí que le está doliendo hasta dentro, el dolor físico, el dolor emocional, el dolor psicológico, el dolor de todo. Si me escondieras en el Seol, si me ocultaras hasta que tu ira se pasara, si me pusieras un plazo y de mí te acordaras. Si el hombre muere, o sea, se va del Seol, ¿volverá a vivir? Es una pregunta. Todos los días de mi batallar esperaré hasta que llegue mi relevo. Tú llamarás y yo te responderé. Anhelarás la obra de tus manos. Porque ahora cuentas mis pasos. No observas mi pecado. Sellada está en un saco mi transgresión y tienes cubierta mi iniquidad.
Vamos a leer del 18 al 22. Dice, pero el monte que se cae y se desmorona y se cambia la roca de su lugar. El agua desgasta las piedras, sus torrentes se llevan el polvo de la tierra. Así destruyes tú la esperanza del hombre. Prevaleces para siempre contra él y se va. Cambia su apariencia y lo despides. Alcanzan ahora sus hijos, pero él no lo sabe. Y son humillados, pero él no lo percibe. Pero su cuerpo le da dolores y se lamenta solo por sí mismo. Entonces lo que está es el clamor de Job, es diciendo, estoy aquí, esta vida es breve, este dolor es tan grande, no puedo ya más. ¿A dónde me esconderé de ti? Me esconderé en el Seol, ahí no me alcanzas, que tu ira ya no me alcance, Señor, ¿verdad? Está con un dolor tan grande, pero se está preguntando si hay vida después de la muerte, si hay acaso un relevo. ¿Qué nos dirá Juan 11:25? El Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan 11:25, dice el Señor Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, el que viene al mundo. Eso se lo dijo a Marta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Tuvo respuesta Job? ¿Tuvo respuesta a su clamor? En Job 14:14. Entonces ya dos preguntas de Job muy importantes. ¿Alguien vendrá a ayudarme? La respuesta es sí, Jesucristo nuestro Señor. Otra pregunta de Job. ¿Hay vida después de la muerte? Otra respuesta del Evangelio. Sí, se llama Jesucristo. Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Bendito Señor. Bendito nuestro Dios. Entonces Job se estaba enfrentando al Evangelio, ¿sí o no? Estaba viendo esta situación tan importante. Ahora vamos a ir a Job 16. A Job 16. ¿Será que alguien interceda por nosotros en el cielo? ¿Alguien habrá un intercesor de nosotros en el cielo? En Job 16 vamos a leer desde el 18. Oh tierra, no cubras mi sangre y no deje de haber lugar para mi clamor. Ahora mi testigo está en el cielo y mi defensor está en las alturas. Mis amigos son mis escarnecedores, mis ojos lloran a Dios. Así un hombre, si un hombre pudiera discutir con Dios como un hombre con su vecino, pues cuando haya pasado unos pocos años, miré por el camino sin regreso. ¿Qué visión tenía Job? ¿Qué le dejó ver Dios? Dice desde el 16, mi rostro está enrojecido por el llanto y cubren mis párpados densa oscuridad. Aunque no hay violencia en mis manos y es pura mi oración.
Él dice, mis manos son limpias y mi oración es pura, pero tengo los ojos, dice, ¿cómo dice? Tengo mi rostro enrojecido por el llanto y cubre mis párpados densa oscuridad. Oh tierra, no cubras mi sangre y no deje haber lugar para mi clamor. ¿Sí o no? Pero algo maravilloso dice en el 19, Job 16, 19. Aún ahora mi testigo está, ¿dónde? En el cielo, y mi defensor está en las alturas. ¿Viste que ahí Job ya empezaba a dar el evangelio? Ya empezó. ¿A qué cosa? Aunque sus ojos estaban hinchados y no podía ver bien, pero sí podía ver bien el cielo. Ya empezó a ver qué cosa. Sus ojos cerrados por lo hinchados, pero sus ojos abiertos viendo el cielo. ¿Qué vio en el cielo? A su ayudador, a su intercesor, a su defensor que está en las alturas, el testigo que está en el cielo. Aleluya. ¿Sí o no? Entonces eso nos hace ver, ¿hay alguien que intercede por nosotros en el cielo? Sí. Entonces vamos a Hebreos 9:24. 9:24 dice el 23. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera. Pero las cosas, dice, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. 9:24, porque Cristo no entró en el lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. ¿Cómo se presentó en la presencia de Dios Satanás? ¿O para qué se presentó en la presencia de Dios Satanás? Para acusar. Y entonces Cristo está en la presencia de Dios para interceder, ser testigo, el intercesor del cielo. ¿Hay entonces alguien que interceda por nosotros en el cielo? Sí. Porque Cristo no entró en el lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Por eso ahí es cuando dice, y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por quién está Cristo en la presencia del Padre? ¿Por quién? Por nosotros. ¿Lo crees? ¿Crees esto, mujer? Le dijo a Marta, ¿va? Entonces le dice, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros y no para ofrecerse a sí mismo. Muchas veces, como el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente
le esperan. Tenemos que quitar la esperanza de Dios. No, muchos cristianos que dicen, no existe el traslado, no existe el rapto, no existe la, ¿cómo se dice? El traslado secreto, no existe el arrebatamiento, no existe eso. Bueno, no sabemos si existe o no. Lo que sí sabemos es que hay que esperar que venga y tenerlo siempre esperando a que venga. ¿Cómo dice la palabra al final? Sí, Señor, ven pronto, ¿verdad? Aleluya, gloria al Señor. Entonces, ¿hay alguien que intercede por nosotros? Sí. Job dijo en Job 16:19, ahí está el que intercede por mí. Ahora está mi testigo en el cielo y mi defensor o mi abogado está, ¿dónde? En las alturas. Aleluya. Ahora vamos a ir a Hebreos 19. Digo, Hebreos, no, Job 19. En Job 19, ¿será que alguien nos salvará del juicio? En el juicio final, ¿alguien nos salvará del juicio final o del juicio de Dios? ¿O alguien nos salvará en el juicio de Dios? Job 19, desde el 23, dice: oh, si mis palabras se escribieran y si se grabaran en un libro, cosa que está pasando, ¿sí o no? Si con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre, yo sé, dice el 25, ¿qué cosa? Que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo, aleluya, y después de deshecha mi piel y aún mi carne se haya deshecho, veré ¿a quién? A Dios. Solo los de limpio corazón verán al Señor, ¿sí o no? Entonces Job aquí está teniendo una manifestación también del Evangelio nuevamente, que es Cristo Jesús. Aquí son puras nuevas, buenas nuevas, ¿verdad? Puras buenas nuevas. Aleluya. ¿Alguien nos salvará en el juicio final? Sí. Vamos a ir a Hebreos 7. Ahí sí, a Hebreos 7. Aleluya. ¿Estamos viendo el Evangelio en Job? ¿Sí o no? Hebreos 7, 22. O bueno, desde el, ¿qué será? Cristo es sacerdote para siempre, ¿sí o no? Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará para siempre de entre el polvo, ¿verdad? O sobre el polvo. Hebreos 7, desde el 20, si quieres, sí, por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él, o sea, Cristo, por un juramento que él les dijo: el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor y nuevo pacto. Un mejor pacto, perdón. El 23, los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús, el 24, conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre a los que por medio de Él
se acercan a Dios. ¿Qué dijo Job? Mi Redentor vive. ¿Se acercó al Señor? Sí. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Entonces, Él es un sumo sacerdote que nos entiende, ¿sí o no? Entonces lo dice. Lo dice así por lo que Él es. Amén. Él es nuestro sacerdote porque tenemos un sumo sacerdote, ¿verdad? Que nos entiende, porque Él mismo padeció y mucho más que nosotros. Es lo que dice la palabra, ¿sí o no? Entonces, Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. ¿Alguien nos salvará del juicio de Dios? Sí, es Cristo el que intercede por nosotros. Ahora vamos a Job 21. Vamos a Job 21. Y en Job 21 vamos a ir al versículo 7. Job se empieza a preguntar, ¿qué es importante en la vida? ¿Qué es importante en la vida? Entonces ya vimos, alguien nos puede ayudar, alguien debe ayudarnos o alguien nos va a ayudar. Sí, se llama Jesucristo, ¿verdad? ¿Hay vida después de la muerte? Sí, se llama Jesucristo, Él es la resurrección y la vida. ¿Hay alguien que intercede por nosotros en el cielo? Sí. ¿Hay alguien que nos salva en el juicio? ¿Qué es importante en la vida? Vamos a leer en Job 21. Voy a leer, digamos que bastante, hasta el 15, vamos a leer desde el 1. Dice, escuchen atentamente mis palabras, que sea este su consuelo para mí. Tengan paciencia y hablaré, y después que haya hablado, se podrán burlar. En cuanto a mí, ¿me quejo yo al hombre? ¿Y por qué he de ser impaciente? Mírenme y quédense atónitos y pongan la mano sobre su boca. Aun cuando me acuerdo, me perturbo y el horror se apodera de mi carne. En el 7, ¿por qué siguen viviendo los impíos y al envejecer también se hacen muy poderosos? ¿Por qué los impíos no se mueren rápido? ¿Por qué aún hay impíos que llegan hasta la vejez? ¿No se han hecho esa pregunta alguna vez? ¿Por qué al ladrón no le da un paro cardíaco y se muere, va? ¿Por qué a ellos no les pasa nada? Dice el 8, en su presencia se afirman con ellos sus descendientes y sus vástagos delante de sus ojos. Sus casas están libres de temor y no está la vara de Dios sobre ellos. Su toro engendra sin fallar, su vaca pare y no aborta. Envían fuera a sus niños cual rebaño y sus hijos andan saltando, cantan con pandero y arpa y al son de la flauta se regocijan.
pasan sus días en prosperidad, pero de repente descienden al Seol, el 14, y dicen a Dios: apártate de nosotros, no deseamos el conocimiento de tus caminos, le dicen a Dios, ¿verdad? Y el 15 dice: ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y qué ganaríamos con rogarle? ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y qué ganaríamos con rogarle? ¿No está en mano de ellos su prosperidad? El consejo de los impíos lejos está de mí. ¿Sí lo viste o no? Entonces, ¿qué es importante en la vida? Es la pregunta. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, todos los impíos prosperan, ¿por qué? Porque son hierba y se secan, pero no tendrán más. No tendrán más de ello en existencia, nada más. En cambio, ¿vale la pena el que tiene paciencia? ¿Vale la pena el que adora a Dios? El que confía en Él, que aunque le pasen esas cosas, sabe que su Redentor vive. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso y a Él le servimos y le rogamos. ¿Por qué? Porque en Él creemos. ¿Los impíos creen en el Señor? No. Le reprochan y no le creen, o lo rechazan más bien. Pero nosotros le creemos al Señor y tendremos, ¿qué cosa? Vida eterna. Que todo aquel que cree en el Señor tiene vida eterna. Entonces, vamos a ir a Job 23. En Job 23, desde el 1, dice: entonces Job respondió: aún hoy mi queja es rebelión, su mano es pesada a pesar de mi gemido. ¿Quién me diera a saber dónde encontrarlo? Para poder llegar hasta dónde? Hasta su trono. Expondría ante él mi causa. Llenaría mi boca de argumentos. Aprendería yo las palabras que él me respondiera y entendería lo que me dijera. Discutiría él conmigo con la grandeza de su poder. Entonces, ¿dónde podríamos encontrar a Dios? Dice el 6, no, ciertamente me pondré atención. Allí el justo razonaría con él y yo sería librado para siempre de mi juez. Entonces, ¿dónde encontramos a Dios? Vamos a ir al Evangelio en Juan 14, versículo 9. Desde el 5 vamos a leer. Señor, si no sabemos dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y le dijo Tomás, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y también lo han visto. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí,
ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy con el Padre y el Padre en mí, y si no creen si no creen por las obras mismas, o si no, crean por las obras mismas. Amén. ¿Dónde encontramos a Dios? Entonces, en Cristo Jesús. ¿Tenemos un intercesor? Sí. El Evangelio se muestra aquí en Job y falta mucho más, hermano. No nos da tiempo, ¿verdad?, de ver todo. Pero nos damos cuenta cómo el Señor tiene esa grandeza y nos responde esas preguntas tan grandes que tenía Job. ¿Quién me ayudará? ¿Tendré un ayudador? ¿Tendré un intercesor? Sí. ¿Hay vida después de la muerte? Sí. ¿Hay quien interceda por mí? Sí. ¿Tengo un defensor en el cielo? Sí. ¿Puedo hablar con Dios sin temor? Sí. ¿Alguien me defiende? Sí. ¿Alguien intercede? Sí. ¿Tengo vida? ¿De qué sirve servir a Dios en la tierra? ¿De qué sirve servir a Dios? ¿Qué diferencia hay entre el que sirve a Dios y el que no? Si al impío le va bien hasta el final, si al impío le va bien hasta que se muere y todavía le sigue yendo bien a sus hijos, ¿vale la pena entonces servir a Dios? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces todas esas preguntas que se hacía Job, todas esas cosas que le pasaron, él empezó a ver a su Redentor que vive, a su intercesor, a su ayudador. Y al final dice, veré a Dios, veré al Señor, lo voy a poder ver, ¿verdad? Y sigue más, hermano. Pero ¿acaso no se encontró con Cristo? ¿No se encontró con un mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo mismo, Él sufrió y padeció por nosotros. Amén y amén, hermanos. Damos gracias al Señor. Por esta palabra que el Señor, espero que te haya edificado, hermano, y te haya hecho ver que nuestra necesidad es Cristo. Y Él no nos defrauda. Y todo lo que hagamos por Él es ganancia, es bendición. Nada es pérdida en Cristo Jesús, hermano. Ni tu tiempo, ni tu esfuerzo, ni tu dedicación, ni tu confianza. Y aun si padecemos, Dios quiere que vivamos una vida tranquila y sosegada, sí. Pero aun si padeciéramos, que sea por causa de Cristo. No por causa del pecado, ni por meternos en problemas ajenos. Aleluya. Vamos a orar al Señor en esta tarde. Gracias, Padre. Gracias por esta bendición tan grande que nos das de haber recibido de tu palabra, Señor. Gracias por la paciencia de mis hermanos. Gracias, Dios, por su corazón dispuesto, Señor, que aunque pasan cosas, suceden cosas, tú estás con nosotros y tú no nos dejas ni nos desamparas, Señor. Si a los pajarillos les das de comer, Señor, ¿cuánto más a nosotros que somos tus hijos, Señor? Gracias, Padre, por el alimento de esta tarde, por la palabra que nos has dado, Señor, y el anhelo y el sustento que nos das en ver en Job, Señor, tu luz admirable, Señor, tu grandeza, oh Dios, tu poder, Cristo Jesús, tu presencia, Señor.
que no es para acusarnos, sino es para interceder por nosotros, para limpiar nuestro corazón y para bendecir nuestras vidas. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque no tenemos un acusador permanente, sino que tenemos un defensor permanente. Gracias, Cristo. Gracias, Padre. A ti sea toda la gloria y la honra, Señor. Tuyo es el dominio y el poder por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Aleluya. Exaltemos el nombre del Señor, hermano. Le damos gracias a Dios. Gracias al Señor por esta bendición, Padre. Gracias. Llénanos, Señor.